Los protagonistas. Señoras y señores, muy buenas noches. Presentamos seguidamente a los protagonistas, ahora por Red Guaraní. Los protagonistas para exponer argumentos, para confrontar posturas, en un diálogo ameno con Fernando Ruiz Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. La alegría de poder compartir en una casa nueva, Red Guaraní, la casa indiscutiblemente de muchos compañeros. Agradecemos a los directivos de este canal por darnos la oportunidad de compartir el canal de la familia, por pertenecer a este grupo importante de familia en los diferentes o en las diferentes programaciones. Hoy queremos tocar un tema candente que indiscutiblemente es la salud. Ustedes se darán cuenta, señora, señor, que estamos pasando momentos bastante difíciles y siempre la situación indiscutible, bueno, cada gobierno que asume, y más todavía cuando nos acercamos a una fecha tan importante que es justamente las elecciones generales del próximo 20 de abril, en donde escuchamos propuestas que, por cierto, hasta el momento, absolutamente nada con referencia a propuestas, pero viendo la realidad también que va sucediendo, el caso que se dio con el dengue, la fiebre amarilla, y eso nos motiva justamente a tratar de tocar un poquito más profundo un tema tan delicado como es la salud. Queremos compartir, acá tenemos a nuestros invitados, a nuestra invitada, queremos hablar un poquito de lo que hace referencia justamente cómo estamos. Es un país previsible en lo que hace referencia a la lucha, tratar de prevenir antes de lamentarnos a lo que hoy justamente llegamos, el tema del dengue y también la fiebre amarilla. En ese sentido estará con nosotros la doctora Desiree Masi. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. Bueno, también está con nosotros el viceministro de Salud, Antonio Barrio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, Fernando. Un poquito cansado, pero acá. Te agradezco, doctor, porque indiscutiblemente la tarea que vienen desplegando todos digo, en esta preocupación latente todavía, a pesar de que ya un poquito más calmado en el tema porque hay vacunas, pero indiscutiblemente la preocupación cunde, se dio, ustedes vieron, notaron, y hoy indiscutiblemente es el tema que vamos a enfocar. También está con nosotros el doctor Jorge Gómez Otaño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Bien, Fernando, todo bien. Bueno, decíamos al comienzo como introducción, nuestro país tiene una política de salud. Claro que muchos dirán, cada gobierno o aquel que está en el gobierno dirá, claro que tenemos, pero está la otra situación, están los médicos independientes, los médicos que de alguna manera también participan como funcionarios, digo, dentro del Ministerio de Salud y tiene sus cuestionamientos. Constantemente andan diciendo no hay absolutamente nada, por eso llegamos a esta situación. Y más todavía en este tema que hacíamos referencia también de que es un año netamente electoral que posiblemente va a finalizar el próximo 20 de abril o tal vez continúe el drama, digo. Doctora Desiree Masi, de su punto de vista, ¿existe una política así de salud del Estado, digo, del gobierno que va asumiendo indiscutiblemente desde tu punto de vista, doctora? Bueno, existe una política, ahora es insuficiente, ¿verdad? Uno ve los indicadores nacionales e internacionales y puedes hablar desde varios aspectos. Desde el punto de vista del financiamiento, nosotros somos el tercer país que menos invierte en salud de toda la región, ¿verdad? Tenemos una inversión, antes era de $29 per cápita, ahora después de los aumentos está en $31. Solamente Nicaragua, que invierte 29, y Haití, que invierte 12, invierte menos que nosotros. La Argentina invierte $120, el Uruguay 105, Brasil 98 y hasta Bolivia 38. Es decir, nosotros en el Mercosur somos los que menos invertimos en salud. Ahí todavía hay una brecha presupuestaria muy grande, con el agravante, hablando sobre el tema del dengue y la fiebre amarilla, que la política de promoción y de prevención prácticamente está desfinanciada. Por cada 10 guaraníes que gasta el Ministerio de Salud, estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud y del propio Ministerio de Salud, 9 gasta en la parte curativa, es decir, en la parte de hospitales, y solamente un guaraní en prevención y promoción. Un guaraní en Un guaraní prevención. por cada 10 que gasta, 9 va a remedios, a hospitales, ¿verdad? Y 1 a la parte de promoción. Pero y esos prevención. remedios que hace referencia tampoco a la hora de la verdad se puede decir que No, sí, se da tampoco, remedio ¿verdad? y todo. Tampoco nosotros tenemos una política de medicamentos gratuitos. Existe solamente algunos programas como el Kit de parto, las enfermedades más frecuentes en la infancia, la tuberculosis, la diabetes, en este momento también el SIDA, que tienen cubierto tratamiento, ¿verdad? El resto, los antibióticos muy caros, etcétera, la cirugía, todo tiene, eso sale del bolsillo de la gente. Es decir, por una parte tenemos
una salud pública que todavía necesita mucha inversión presupuestariamente hablando, ¿verdad? Consecuencia ya de eso tenemos un modelo de salud que hay que dar totalmente vuelta, es decir, esta salud que se basa en hospitales solamente, que encima están en Asunción y en el área metropolitana, y en el resto del país hay grandes poblaciones excluidas de la atención. Bueno, todo eso nunca se ha llevado a cabo una reforma que implique toda el área rural, ¿verdad? Tenemos un grave problema que yo creo que va a tener que ser el desafío para cualquier gobierno que entre, que tiene que ver con los recursos humanos en salud. Ahora, doctor Antonio Barrio, que indiscutiblemente es hoy un alto funcionario del gobierno, es viceministro de Salud, ¿comparte, tiene cuestionamiento, no coincide con la doctora Desiree Masi cuando hace referencia a estos puntos, doctor? No, no tengo por qué no compartir cuando yo mismo estoy viviendo una dificultad en muchos aspectos, ¿verdad? Ahora, hay que reconocer que en este gobierno el presupuesto de salud ha aumentado, o sea, ha triplicado prácticamente, ¿verdad? Se está tratando o se hace el esfuerzo de mejorar, pero evidentemente que es deficitario, ¿verdad? Sería ideal que el presupuesto de salud sea diferente para que pueda tener mejor alcance, mejor llegada a la ciudadanía. Y es cierto, nosotros tenemos muchos gastos en asistencialismo y poco en prevención, ¿verdad? O sea que el sistema de salud merece y debe tener una revisión completa y una actualización, un ayornamiento, ¿verdad? Debe de tener. Es un estudio profundo y yo creo que en esto debemos estar involucrados todas las partes, ¿verdad? Yo soy una persona que dialoga con todas las partes, soy una persona muy abierta y soy una persona acostumbrada a reconocer mis errores o los errores que se cometen, ¿verdad? No tengo ningún tipo de problema de reconocer lo que está bien y reconocer lo que está mal, ¿verdad? Y criticar lo que está mal, ¿verdad? Yo soy una persona crítica. Lo que dice la doctora, cierto, tenemos que hacer una revisión completa de nuestro sistema de salud y bueno, y ver cómo en el futuro ir cambiando. Tuvimos una experiencia en este momento con el tema del dengue y de la fiebre amarilla, más de la fiebre amarilla, que despertó en la ciudadanía una crisis de pánico, que si bien es cierto puede o no tener una justificación, es lo que se vio y es lo que vivimos. Ahí quiero una pausa, doctor, para poder darle participación al doctor Gómez Otaño y después vamos a una pequeña pausa. Doctor Gómez Otaño, vos que constantemente estáis, creo que soy director de un centro de salud donde indiscutiblemente se nota la necesidad y hablamos en el departamento central, Cinturón de Asunción, que es Villa Lisa justamente, hay mucha deficiencia cuando el doctor Antonio Barrio hace referencia que se triplicó prácticamente el presupuesto de que en este gobierno a favor de salud. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Vos coincidís con cuál de los dos en este tema? ¿Tiene razón la doctora Desiree Masi, vos vivís en carne propia, o indiscutiblemente todo esto se da también en un campo netamente electoral? Yo creo que el análisis que hace la doctora Desiree Masi es incompleto. Sí, ella hace un análisis de que el presupuesto de salud es bajo, basándose exclusivamente en el presupuesto de salud, pero no teniendo en cuenta lo que se gasta en clínicas, lo que se gasta en Itaipú, en Yacyretá, en el Instituto de Previsión Social, por más que sea una institución autárquica, privada, también hace para descongestionar y disminuir el problema de salud pública. Clínicas que tienen la Facultad de Ciencias Médicas, que depende del rectorado y de la Universidad Nacional en su presupuesto, también es una inversión en salud, y ahí hay dos hospitales grandes. Por eso que yo creo que esos cálculos que hace la doctora Desiree, que me gustaría que ella me muestre su fuente. Cuentas de salud 2005, OPS Ministerio de Salud Pública, publicado. Yo creo que si se hace el cálculo en base al presupuesto de salud pública, que es 1.400.000 y algo de millones, sí se ajusta a eso. Pero si se le suman todos los gastos que se hacen en las fuerzas policiales, en las fuerzas armadas, yo creo que el presupuesto de salud, no digo que sea suficiente, pero es mayor de la cifra que ella da. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer. Estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo el doctor Barrios. Creo que en el próximo gobierno se viene la reforma de salud con el gobierno de Blanca. Se va a profundizar la reforma educativa y sobre esa base se va a hacer la reforma de salud. Es imposible hacer ahora, bueno, ya prácticamente termina el gobierno de Nicanor, digo. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta seguimos compartiendo acá con nuestro invitado. Pueden enviar mensajes si quieren
a través de los celulares al 11-222 y en un momento dado vamos a dar participación a la teleaudiencia al 220-908. Vamos a la pausa. Apoyan este programa Industria Nacional del Cemento, construyendo futuro con cemento. Sinafocal, Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral. Restaurant Carioca, 62 años con la gente. El Triunfo, la casa del mayorista. Electrocenter, Sociedad Anónima. Granitos Betam, Sociedad Anónima. Estamos con los protagonistas a través de Red Guaraní. Los protagonistas. Los protagonistas. Bueno, a partir realmente de lo que escuchamos al comienzo en este tema tan delicado y que necesitamos mucho tiempo para debatir de algo tan importante como es la salud, pero que al parecer uno va escuchando cada gobierno que asume, no duplicamos, triplicamos el presupuesto, pero a la hora de la verdad uno se va en el centro de salud y se encuentra con muchos problemas. Sigue habiendo carencia de medicamentos. ¿Y por qué? ¿Qué cantidad de médicos específicamente uno necesita para poder hacer un buen servicio a la gente, digo, en capital y ni qué decir en el interior del país? Porque hay lugares donde indiscutiblemente ni enfermeras no existen, o si existen, bueno, ni inyección no saben colocar, digo. ¿Vos estás bien enterada de ese tema, doctora? Bueno, nosotros tenemos dos problemas ahí separados, ¿verdad? Con respecto a los médicos, nosotros tenemos 0,4 médicos por 10.000 habitantes. 0,4. O sea, tenemos realmente por 1.000 habitantes, Por perdón. 1.000 habitantes. Cuando, ¿verdad? Los sistemas de salud que efectivamente funcionan y que responden a las necesidades, lo recomendable es tener al menos un médico por cada 1.000 habitantes, ¿verdad? Nosotros tenemos 0,4, pero el problema real con los médicos, con la formación de los médicos, es que la mayor parte, el 70% de los médicos están trabajando en Asunción y Central, ¿verdad? Nosotros tenemos una alta concentración motivada por muchos factores, uno de los cuales es los bajos salarios del sector público en salud. Entonces la gente, ¿verdad? Tiene que recurrir al pluriempleo, trabaja a la mañana en el Ministerio de Salud, hace una guardia en el IPS, de repente también trabaja en clínicas, ¿verdad? Y esa circunstancia no se da en el interior del país. Vos si te vas al interior del país, vas a trabajar probablemente en un solo lugar porque no hay otra cosa. Entonces acá tenés la oportunidad de trabajar en 2 o 3 lugares públicos, más con el privado, y más o menos vas a quitar 5 o 6 millones de guaraníes, trabajando prácticamente guardia día de por medio, que no es tampoco lo adecuado. En el interior, si te vas, al no haber una política todavía de recursos humanos que favorezca que los médicos vayan al interior y se incentive, vos terminás ganando 2 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces ese es un problema. En el caso de enfermería, allí la situación ya es realmente crítica, porque nosotros tenemos
0,2 enfermeras por 1000 habitantes. Solamente Haití tiene menos enfermeras que nosotros. Esto es datos del censo del Ministerio de Salud Pública del año 2003, antes que empiece la migración masiva de licenciadas de enfermería hacia Italia, hacia Canadá. Todo por el tema del bajo salario que se paga en el sector público. Es decir, cuando acá se habla de que hay que mejorar los salarios, no es solamente una reivindicación gremial, es una necesidad en este momento para retener a la mejor gente dentro del sector público, ¿verdad? Para que esa gente se pueda capacitar, y tampoco no es seguro que un médico o una enfermera esté atendiendo a la gente prácticamente sin dormir. Es decir, una persona te puede estar dando anestesia en este momento y lleva 48 horas de guardia, por ejemplo, ¿verdad? Porque por los bajos empleos tiene que tener varios cargos necesariamente. O sea, todo ese tema se tiene que ir discutiendo, ¿verdad? Y hacer una política de Estado. Ningún cambio en salud, yo por lo menos creo sinceramente que se van a ver siquiera en 5 años. Acá se necesita una política de Estado que trascienda a 2 o 3 gobiernos para que nosotros podamos revertir estos indicadores que tenemos. No va a ser fácil, porque en educación, por ejemplo, alguna reforma se inició. Se puede cuestionar la calidad, se puede cuestionar muchas cosas, yo no conozco el tema, pero en salud no se ha iniciado la reforma así del modelo. Para decir, esto vamos a hacer en recursos humanos, esto vamos a hacer en insumos. O sea, es un trabajo demasiado grande el que viene. Gómez Otaño, Para quien sea. Señor, ¿coincidí con eso? yo coincido parcialmente con ella. Cuando decís parcialmente, ¿en qué? En el tema de aumentar la cantidad de médicos y de personal de blanco, yo creo que sí. Pero hay un tema de que implica lo que nosotros estamos viendo ahora en el diseño de la reforma de salud, que implicaría desde la reforma de educativa que se tiene que profundizar. Eso se hizo acá un congreso que vinieron los representantes del Mercosur y estuvieron representantes de las universidades privadas, y es importante arrancar desde ese punto de vista para ver la cantidad de médicos que necesita el Paraguay, la calidad de médicos y la distribución de médicos, y hacer un plan global de la reforma de salud, implicando eso también el Instituto de Previsión Social y todas las instituciones como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, todos los hospitales de salud pública y las instituciones privadas, tanto sanatorio como medicina prepaga. Incorporar totalmente y hacer un seguro único que tenga que ver el contexto del problema. Doctor Barrio, ¿es tan mal, así como dice la doctora Desiree, de que ni siquiera tenemos una enfermera por 1000 como corresponde, digo, en un país un poquito serio? Y eso es lo que dicen los libros, ¿verdad? Eso es lo que dicen las estadísticas. Y bueno, tenemos que admitirlo, ¿verdad? Tenemos dificultad, en este momento existe una migración de enfermeras, no lo podemos negar, ¿verdad? Sería de necios negar la realidad. Lo que sí yo estoy pensando de que acá deberíamos hacer, cierto que dice la doctora, una reforma completa del sistema de salud, llevar a lo ideal que es el sistema único de salud, porque acá ¿qué pasa? Pues es nada más que en fin práctico. El Ministerio de Salud es un mundo, presta servicios de salud. El Instituto de Previsión Social es otro mundo, presta servicios de salud. El Hospital Militar, otro mundo, presta servicios de salud. El Hospital Policial, y así tenemos una fragmentación del sistema de salud que lo único que contribuye a prestar un mal servicio. Entonces tenemos que tratar de ver qué posibilidades hay en un país pobre como el nuestro. No podemos tener un mega hospital que preste solamente servicio a una parte del Estado, un mega hospital como lo tiene acá, por ejemplo, el Hospital Militar, que tiene 320 camas y cuya capacidad ociosa es altísima. Es un hospital que estará con una capacidad de 60 camas en este momento operativa, ¿verdad? Entonces tenemos una fragmentación del sistema de salud y tenemos una necesidad de camas en salud. Entonces, hay una cosa, tenemos que empezar a decir y a eliminar el egoísmo, este es mi feudo, este es tu feudo, y tratar de trabajar todos juntos y hacer de eso se revierta en beneficio de la ciudadanía. Impresiona como un plan no muy difícil. A mí me cupo estar en un lado y ahora estoy en el otro lado, ¿verdad? Pero realmente es como que uno se sienta en un reino y mira al otro reino, ¿verdad? Y no hay una comunicación que podría facilitar el sistema de salud
y dar un sistema diferente, un servicio diferente a la ciudadanía. O sea, hay que tratar de ver cómo nos podemos comunicar. No puede ser que en un país como el nuestro tengamos 10 tomógrafos, ¿verdad? Y solamente al servicio de pocos. Ahí tenemos ya la participación también de los televidentes. Luis Alberto, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo siguiente, te quiero preguntar a tu analista o sobre todo a las autoridades, ¿qué tienen previsto para informatizar o fichar en todo caso a todo ciudadano vacunado? ¿De qué sirve que esté vacunando hoy a la gente y pasa 5 o 6 meses y ese ciudadano no sabe si fue vacunado o no? Es decir, tener informatizado el día de mañana cuando un ciudadano vaya a un centro de salud, por su número de cédula se puede saber que ese ciudadano fue vacunado de tal cosa en tal época. Tiene usted mucha razón. Ahora, las personas vacunadas en este momento se cargan en una planilla y eso pasa al sistema del PAI, que es el sistema de control de vacunaciones, y se están cargando en un documento, o sea, en un documento de acumulación de datos, y en ese momento ahí te vamos a tener los datos necesarios con el nombre o con el número de cédula, va a poder salir la fecha que se vacunó, con qué lote de vacuna se recibió ese paciente. Se está haciendo. Ideal hubiese sido que en el momento de la vacunación estemos todos conectados, interconectados por una computadora y podamos en cualquier lugar del país por internet saber si yo me vacuné o no me vacuné en tal fecha. Estamos lejos de eso, señor. Hay que ser honesto y saber admitirlo. En el Ministerio de Salud la inversión en tecnología es bastante baja. Llegan un mensaje que dice: no puede haber política de salud al cambiar los ministros por acomodos políticos, dice este mensaje. Felicidades, doctor Barrio, ojalá pronto sea ministro de salud, dice otro mensaje. El director del centro de salud solo quiere quedar bien con su jefe, que está en el panel, dice Luis. Con esa clase de director en la salud pública va a la deriva. Lástima, doctor Gómez Otaño, soy el doctor Valls, dice este mensaje. 2.000 millones hay que cimentar por lo bajo, hay documentos ya, esa parte no llegó del todo. Y después dice: el pueblo está desamparado en materia de salud, son atroces los médicos y políticos que juegan con la salud de los pobres, dice José. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta ya vamos a estar redondeando acá con los señores, nuestro invitado en la noche de los protagonistas. Estamos con los protagonistas y Fernando Ruiz Díaz a través de Red Guaraní. Ya volvemos. Los protagonistas. Ya estamos en este último bloque acá con los señores, después estamos con los jóvenes políticos del PEMAS y también del Partido Colorado. Dice este mensaje: la doble remuneración estatal. Díganme por qué en IPS se incorporan administrativas lindas por acomodo y no médico ni enfermera, dice el doctor. ¿Eso que hubo que saber al respecto?
Ya que estuviste por ahí. Sé mucho del Instituto de Previsión Social y te puedo decir que esa institución ha dado realmente un vuelco, ¿verdad? Eso es de conocimiento público. El Instituto de Previsión Social es un ejemplo de cómo se deben realizar los cambios. Es un ejemplo de gestión. La ley del sistema de salud no anda por qué. Dice brevemente, ¿quién me puede responder en 30 segundos? Y es todo lo que estamos hablando, Sí. falta financiamiento, falta una política de recursos humanos, faltan muchas cosas. Bueno, para ir redondeando ya y agradeciendo el tiempo de usted indiscutiblemente, ¿crees que con Lugo esto se puede solucionar, doctora Desiree Masi? Yo ¿Por qué creo te que- pregunto no, con Lugo? sí, Porque vos estás trabajando estoy para... trabajando. Sí. Yo voy a ser bien sincera, porque yo creo que la política de salud, venga quien venga, ¿verdad? Hay que hay que hacer un pacto, ¿verdad? Hay que hacer en serio un pacto. Hay países que están en guerra y hacen pactos, ¿verdad? Porque se ponen de acuerdo. Esto por lo menos se va a dejar fuera el tema político, ¿verdad? Yo creo que la salud merece, la población merece que sea quien sea el presidente diga, ya basta de la cuestión política partidaria dentro del Ministerio de Salud, este es el momento de hacer un pacto entre la gente más capaz, ¿verdad? Y que hagamos entre todos la reforma. Eso es lo que yo pienso, Cuando sea quien sea. cuando decís gente capaz, ¿el ministro actual es capaz? No, para mí el ministro actual no es capaz. Que eso no significa, porque conozco bastante el Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Salud hay gente muy capaz, sino que no están ocupando los lugares que tienen que ocupar por una cuestión política partidaria en algunos casos. Pero hay gente muy capaz dentro del ministerio. Yo te puedo decir que soy una crítica al ministerio y que conozco bastante, y sí reconozco eso. Doctor Gómez Otaño, usted está trabajando bajo el mandato de una persona incapaz. Y según si ella puede demostrar eso, yo quiero agregar a lo que dice, no solamente se necesita capacidad, sino que se necesita valentía, se necesita coraje, honestidad y tener una visión de Estado, que es lo que nosotros dijimos desde el comienzo, no presentar un plan de gobierno, sino que un plan de Estado como estadista. Y yo estoy de acuerdo en eso con la doctora Desiree Masi, de que todos los sectores tenemos que ponernos de acuerdo. Un ejemplo es Costa Rica, que ellos depusieron cuestiones ideológicas, partidarias, hicieron un plan de salud entre todos. Acá podemos hacer también eso. Doctor, le agradezco, doctor Antonio Barrio. ¿Algo que quiera agregar? Nada, Fernando, quiero llamar a la calma, quiero llamar a un pacto de poder trabajar en el Ministerio de Salud en paz, evitar cualquier tipo de manoseo político con la salud. Estoy de acuerdo con la doctora, tenemos que honrar a la salud. La salud es un derecho humano, no se puede manipular la salud. ¿Y ese usar la pacto usted salud. cree que se va a dar en este tiempo electoral? Yo creo que se va a dar. Yo creo que la paz en salud se puede conseguir, ¿verdad? Yo pisé en el Ministerio de Salud hace 17, 18 días y estoy dialogando con todas las personas, ¿verdad? Sean del color que fuere, ¿verdad? Sea del centro que fuere. Como yo suelo decir, todas las neuronas son útiles en este caso y más para apoyar al sistema de salud. Ya que está ahí Y en te la voy cabeza. te voy a decir un poquito más. Sí. Personalmente yo invité al Círculo Paraguayo de Médicos, que el Círculo Paraguayo de Médicos, donde la doctora forma parte de la directiva del Círculo Paraguayo de Médicos, para que se acerque al Ministerio de Salud y a ver qué podemos hacer juntos. ¿Y se acercaron? Se acercaron, la doctora se fue, no tuvo ningún problema, así como ellos se fueron ¿Y otros qué- colegas. ¿Y ¿verdad? qué están haciendo ahora? Y estuvimos conversando sobre el tema de la fiebre amarilla, ¿verdad? Que era el tema candente de ese momento, ¿verdad? Y tienen ideas muy claras, ideas completamente no fueron agresivas en contra del ¿Y la sistema de Federación salud. de Médicos? Con la federación todavía no tuve ocasión de charlar, ¿verdad? Con la Federación Nacional de Médicos no tuve todavía ocasión de charlar, no tengo ningún problema de charlar, me parece que el doctor Abdón Villamayor es una persona con el cual se puede conversar, ¿verdad? No va a haber ningún tipo de problema. Es cuestión de tener un poquito de tiempo, no lo puedo hacer todo tan rápido. Entre todos vamos a construir una salud diferente. Bueno, estuvieron, yo le agradezco, muy amable por participar. Yo sé que tienen mucho trabajo y aún así aceptaron la invitación en este primer programa de Los Protagonistas por Red Guaraní. Estuvieron con nosotros el doctor Antonio Barrios, viceministro de Salud Pública, la doctora Desiree Masi, especialista en salud pública y miembro del Círculo de Médicos del Paraguay, el doctor Jorge Gómez Otaño, director del Centro de Salud de Villa Elisa. Vamos a la pausa y a la vuelta ya estamos con los jóvenes que militan en la política partidaria. Enseguida, nuevos protagonistas en esta noche, aquí con Fernando Ruiz Díaz por Red Guaraní, en vivo.
Los protagonistas.